Muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría poder compartir un sábado más con ustedes, un sábado más poder reunirnos para poder estudiar su palabra, para ver el mensaje que Dios tiene preparado en esta mañana para nosotros. Sábado 21 de noviembre, cómo pasa el año. La verdad, sean todos muy bienvenidos. Que Dios pueda estar en cada uno de sus hogares, que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones con el mensaje de esta mañana. Esta mañana nos va a acompañar Mario Ramírez, él es miembro de la Iglesia de Malvinas, aquí en Neuquén, capital. Él tiene un mensaje titulado Una oportunidad para recomenzar. Y cuántas veces nosotros necesitamos recomenzar nuestra vida, cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces sufrimos. Y siempre necesitamos de ese apoyo incondicional de nuestro querido Jesús para poder estrecharnos la mano y sacarnos de ese pozo en el cual caemos. Hay una persona que nos deja un ejemplo muy lindo. No quiero tocar el personaje que va a tocar Mario después, pero hay un personaje que nos deja un ejemplo muy claro de cómo volver a comenzar, de cómo rehacer nuestra vida, y es nada más y nada menos que Ruth la Moabita. Una persona que venía de un pueblo muy difícil, muy discriminado, ¿no? Se casa con un hombre, al poco tiempo muere. Noemí, su suegra, pierde a su esposo, a sus 2 hijos y queda con sus 2 nueras. Y Noemí, con el fin de que sus nueras rehagan su vida, les propone que vuelvan a sus hogares, a sus raíces, a sus tierras. Recordemos que ellos se habían ido por una cuestión de hambre, se habían ido a las tierras de Moab. Y ahí estaban trabajando, pero esto hizo que tuvieran que regresar a su tierra, la tierra de Belén. Y ahí fue cuando Ruth le dijo a Noemí que ella no la dejaría, que su pueblo sería su pueblo y su Dios sería su Dios. Ella volvió con Noemí, ¿no es cierto? Y en el capítulo 2 del libro de Ruth, a partir del versículo 9 y hasta el 12 vamos a leer, dice lo siguiente: mira bien los campos, el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La verdad, acá vemos cómo Dios bendice a Ruth luego de su decisión, la decisión de acompañar a su suegra a pesar de las dificultades. Dios bendice a Ruth y nada más y nada menos con la oportunidad de ser un antepasado de Jesús, estar en el árbol genealógico de Jesús. Así que, hermanos, no importa de dónde seamos, no importa quiénes seamos, si nosotros nos aferramos a su palabra, si nos aferramos a su mensaje, Él nos promete que nos va a ayudar y nos va a elevar y nos va a ayudar a superarnos. Así que no importa dónde estemos hoy, en qué pozo hayamos caído, sabemos que Dios nos puede levantar. Así que en esta mañana vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a compartir este mensaje que Mario tiene para nosotros, titulado Una oportunidad para recomenzar. Inclinemos el rostro ahí donde estamos y oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más agradecidos en esta mañana de poder estar compartiendo este mensaje. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar con Mario, que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones al entendimiento de tu mensaje, y rogamos que tú puedas estar con cada uno de nosotros. Tú conoces las dificultades por las cuales podemos estar transitando, tú conoces las necesidades que tenemos, y por eso muchos de nosotros necesitamos recomenzar nuestra vida, poner un punto aparte y poder permitir que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos para poder crecer junto a ti y poder tener una vida mejor a tu lado. Lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, a partir de ahora, lo dejamos a Mario con su mensaje. Que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Un
Feliz sábado. Es un poco diferente predicar en esta situación de pandemia, pero gracias al Señor nos ha dado la tecnología en la cual podemos llegar igualmente a los distintos hogares. Este templo tiene un sentimiento especial, ya que aquí con Dalila nos casamos allá por 2004, un 9 de mayo, y bueno, siempre que vengo tiene una emoción diferente, ¿no es cierto?, estar en este lugar. Obviamente que cualquier templo en el cual visitamos es especial porque es la casa de Dios y Dios está presente. Así que aprovecho a saludar a todos los hermanos, que por ahí en mi imaginación miro las bancas vacías y veo a muchos de mis hermanos y amigos de aquí de la Iglesia Central de Neuquén. Para comenzar, voy a leer Jueces 16, 28. Jueces 16, 28, me dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Muchas veces es muy apasionante escuchar los testimonios de las personas que con sufrimiento y lucha se convirtieron en grandes vencedores. Son historias únicas y que a todos nos llena de curiosidad para saber cómo lo hicieron. Pero, ¿qué de los fracasos que tuvieron en la vida esas personas? Hay personas que fueron perdiendo la visión espiritual y abandonaron los caminos de Dios. ¿Es posible escribir una nueva historia en estos tiempos? ¿Es posible encontrar una oportunidad para recomenzar? Tal vez en esta mañana le estoy hablando a alguien que está alejada de Dios, o es un miembro de iglesia y se encuentra distanciado de Dios. La pregunta es: ¿cómo regresar a Dios? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer en la batalla espiritual en la cual estamos involucrados? En realidad, nos envuelve un gran conflicto cósmico, y no tenemos medias tintas. En la batalla solamente podemos elegir entre Jesús o Satanás. Así de simple, dirían. No tenemos otra opción. Aunque nosotros nos gustaría tener otra opción, ¿no es cierto? Y cada uno es responsable al levantarse de elegir qué camino voy a tomar, hacia qué dirección me voy a dirigir. Y a través de los evangelios podemos confirmar esa guerra en la que estamos involucrados. Y es una gran grieta, profunda y mortal, de la que nos gustaría estar a un costado, pero estamos aquí y tenemos que elegir día a día. Y así como Cristo vino para revelarnos las estrategias que tiene Satanás y advertirnos el real poder de fuego que tiene, allá cuando vino por primera vez y nos advirtió. Vamos a 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nos mantenemos del lado de Cristo, tenemos la victoria asegurada, porque ya entregó su vida y venció a la muerte para salvar a la humanidad. Y como dice en San Juan 3:16, versículo muy conocido y que la mayoría lo conocemos de memoria, porque
tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el libro de Jueces, entre los capítulos 13 al 16, se encuentra una historia muy apasionante. Yo recuerdo cuando era gurí de que leí esa historia en una enciclopedia que tenía mi padre y me atrapó. Sin saber quién era Sansón, sin conocer la iglesia, pero al leerla me atrapó. Así que cuando conocí la iglesia, que comencé a estudiar la Biblia, de pronto me encontré nuevamente con Sansón. Y bueno, ahí ya comprendí de otra forma la historia que había leído allá en mis años de chiquito, de gurí. La misión que tenía Sansón era de liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Y desde antes de su nacimiento ya Dios lo había predeterminado, cuidado para liberar a su pueblo del azote que recibía de los filisteos. Dios fue capacitándolo junto a sus padres para la misión que le había encomendado. Pero Sansón fue perdiendo la visión espiritual y el objetivo de su llamado. Todos en algún momento soñamos con tener toda la fuerza del mundo y ser imbatibles. Podemos decir que Sansón era un hombre imbatible y su orgullo lo llevó a pensar que la fuerza era de él, olvidando a Dios como el verdadero dueño de la fuerza. Además, tenía un buen físico y dio lugar a la sensualidad. El pensamiento moderno pone al ser humano en el centro de todo, creando sus propias teorías y sacando a Dios de todos lados. Para los científicos, todo es parte de la ciencia o parte de la casualidad. Todo lo tenemos que ver desde el punto de vista objetivo, dejando de lado las creencias personales o religiosas. En otras palabras, Dios no está en los planes del mundo. En el libro de Jueces, como dijimos antes, del 13 al 16, encontramos todo sobre la historia de Sansón, su nacimiento, su primer matrimonio, la guerra contra los filisteos, su pecado con una prostituta en Gaza, la traición de Dalila, su humillación y cautiverio, su oportunidad y último pedido. Está todo ahí. El libro de Jueces, en el capítulo 13, inicia pintando un pantallazo de la situación de Israel en ese tiempo. En Jueces 13:1 nos dice: Jueces 13:1 nos dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. El panorama para Israel era muy desalentador. 40 años en manos de los filisteos, y en esa época estar bajo dominación de otro pueblo era sinónimo de ser tratado con crueldad y con desprecio hacia la vida. Era sinónimo de esclavitud. Pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo. Un día se le apareció el ángel del Señor a la esposa de Manoa, que era estéril. Y en esa época la esterilidad era una maldición para las mujeres porque no tenían quien las pueda mantener en la vejez. Era muy despreciada en esa época el ser estéril. Pero en Jueces 13:5 le promete, Jueces 13:5, porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasarás la navaja sobre la cabeza
porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La palabra nazareo significa separado o dedicado. En síntesis, era una consagración de la vida a Dios. Era una responsabilidad muy grande, que está toda detallada en número 6 y que en este momento solamente vamos a ver números número 6, 3 al 7, donde nos dice: deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas, mientras dure su voto de nazareo. No comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre su cabeza el símbolo de su consagración al Señor. O sea, lo que más me llamó la atención de estos versículos es que no podían tocar un cadáver. En esta versión, nueva versión internacional, dice acercarse, ni aun cuando fueran familiares muy cercanos. Hoy estamos pasando por una crisis muy grande, y estos versículos por ahí me traían un poco a la memoria lo del COVID-19, que en muchos casos no podemos despedirnos de familiares o amigos que fallecen en esta época, y realmente es una situación muy, muy amarga, muy triste. Sansón había nacido unos pocos años después del comienzo de la opresión filistea y fue consagrado por Dios, como dijimos antes de nacer, para que lidere y termine con la opresión filistea. Y por eso sus padres lo educaron como un nazareo. A través de los primeros pasos de la historia de Sansón, podemos llegar a la conclusión de que vos y yo fuimos escogidos por Dios. Hoy no estamos por casualidad escuchando la palabra de Dios, ni tampoco por casualidad viendo a alguien predicar por internet, sino que tenemos un llamado para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y no tiene sentido quedarnos lejos del camino y huir de Jesús, sino que tenemos que acercarnos. San Juan 15:16 dice: San Juan 15:16 nos dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Y aquí no hay dudas de quién me eligió, quién me elige. Acá dice el pasaje: yo los escogí. Cristo nos escoge, a todos, a cada uno de nosotros, para tener una misión dentro de la Iglesia, dentro de los planes que tiene para la humanidad. Y muchas veces pienso en el final de mis días y me pregunto: ¿qué legado voy a dejar? ¿Habré cumplido con el llamado que Dios me hizo? Y cada uno tiene un llamado diferente y cada uno es responsable de cumplirlo. Vamos un poco a la ciudad de Sora, ahí donde vivía Manoa,
que pertenecía a la tribu de Dan. La ciudad está ubicada a unos 24 kilómetros al oeste de Jerusalén y a unos 7 kilómetros del territorio de los filisteos. Sansón fue creciendo y por su cercanía muy pronto comenzó a relacionarse y a tener amigos filisteos. Comenzó a vivir una vida muy distinta al plan de Dios. Su forma de ser cambió y se descuidó moralmente. La debilidad en su carácter no le permitió liberarse de los filisteos. No pudo ver las cosas desde la perspectiva de Dios y comenzó a cultivar una ceguera espiritual. Creo que cada uno de nosotros, al igual que Sansón, tenemos etapas de ceguera espiritual. Todos en nuestra vida tenemos altos y bajos. Lo importante es llegar siempre a Dios. Vamos a leer Jueces 14, 1 y 2. Jueces 14, 1 y 2 nos dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Buscó una esposa fuera de su pueblo y por lo visto no tuvo un noviazgo para conocerse y lejos estuvo de buscar una ayuda idónea. Miró la belleza exterior en lugar de mirar la belleza espiritual. Sansón dice: he visto en Timnat una mujer y la pidió por esposa. No consideró la voluntad de Dios ni la de sus padres, no consideró absolutamente nada. A pesar de la insistencia de sus padres, Sansón siguió sordo a los consejos y en el versículo 3 dice: es la que a mí me gusta. Y ahí podemos deducir que solamente vio la belleza exterior, nada más. En la boda era la costumbre de ofrecer un banquete y Sansón lanzó una adivinanza para resolverla durante los 7 días del banquete. Y Sansón se fue convirtiendo en el centro de atención de los jóvenes filisteos con su fuerza y sus enigmas. Pasaron los días y el banquete seguía. Pero el 4.º día los amigos filisteos se acercaron a la esposa de Sansón para que lo seduzca y consiga la resolución del enigma. Si no, ellos iban a quemar a toda su familia. La esposa, por supuesto, ante tal amenaza, trató por todos lados, llorando día tras día y pidiéndole a Sansón que le revelara el enigma. En Jueces 14, 17 nos dice: pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7.º día, Sansón le dio una solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. En síntesis, lo traicionó. En conclusión, Sansón, para poder pagar la apuesta que había hecho, fue hasta la ciudad de Ascalón, mató 30 filisteos y entregó la ropa a los ganadores de la apuesta. La traición de la esposa de Sansón lo enfureció enormemente y la dejó. Se marchó, se fue a la casa de su padre, con el orgullo totalmente herido. Al cabo de un tiempo, Sansón regresó a ver a la esposa, que había abandonado en ese momento. Pero ya era demasiado tarde porque se había casado nuevamente con uno de los hombres que estaba en el banquete en su boda.
Ni siquiera pudo hablar con su ex esposa. El padre no lo dejó ingresar y lo echó. Lleno de ira, comenzó a guerrear contra los filisteos. Jueces 14, 4 y 5, perdón, 15, 4 y 5, dice, así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y a cada una le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que estaba en pie, junto con los viñedos y los olivares. Las gavillas de trigo son manojos de plantas, un montón de plantas que se amontonan en sí para luego formar una parva más grande generalmente, y lo que significa que ya estaban cortadas y estaban muy secas, ya estaban para el almacenamiento, así que un incendio en una gavilla es la pérdida total. Y aquí dice que las mandó a quemar a todas, atando esas zorras con las antorchas encendidas. Los filisteos fueron golpeados económicamente muy fuerte y a raíz de eso atacaron a los israelitas. Y los israelitas se encontraron con una guerra que ellos no habían provocado. Así que lo convencieron a Sansón para que se entregue, para terminar con el conflicto, y lo ataron. Pero al llegar con los filisteos, Sansón rompió las cuerdas y tomó una quijada de asno e hirió a 1000 hombres, dice. Sansón solo. Era una persona que no lo podía contener nadie por la fuerza que tenía. Sansón, alejado de Dios, se dispuso a pasar una noche con una prostituta en Gaza. En Jueces 16, 1, 2 y 2 nos dice, un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciendo, lo mataremos al amanecer. Sansón nuevamente, pasada la medianoche, hizo un escape, podríamos decir, cinematográfico, escapándose en medio de todo, arrancando una puerta y demás. Pero esto solamente fue un paso más de alejamiento de Dios. Al poco tiempo, una mujer lo enamoró perdidamente, y ella fue el principio del fin de la fuerza de Sansón. Vamos a ver Jueces 16, 4 y 5. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno te dará 1000 monedas de plata. No se sabe en realidad el origen de Dalila, pero podemos deducir que no era filistea, porque fue sobornada por los jefes de los filisteos y cada uno dice que le pagó 100 monedas de plata. Y esto podemos deducirlo porque en el primer caso, o la primera esposa, que era filistea, directamente fue amenazada. Vinieron los filisteos y la amenazaron de que le iban a prender fuego a toda su familia si no los ayudaba.
Pero nos podemos afirmar de que no era filistea porque una fue sobornada, o sea que tuvieron que pagarle. Para ello, si hubiese sido filistea, hubiese sido más fácil ir directamente y amenazarla. Y por supuesto, a la primera esposa la hicieron ese procedimiento de amenazarla. Por todo esto podemos deducir que no era extranjera. Descubrir el secreto de la fuerza de Sansón se había convertido en una política de Estado. No importaba el costo que podía llegar a salir, lo importante era dominarlo a voluntad. Y según el relato bíblico, en todo momento Dalila lo acosaba y presionaba para que confiese el secreto, hasta que un día se lo dijo. Jueces 16, 17. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagro a Dios, desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Sansón, envuelto en su autosuficiencia, fue cometiendo errores que lo fueron cegando espiritualmente. Finalmente los enemigos de Sansón lograron vencerlo. En pocos minutos le arrancaron los ojos y a partir de ese momento tuvo una doble ceguera, física y espiritual. Fue enviado a la cárcel donde la insalubridad y los castigos corporales eran moneda corriente en esa época. Muchas veces los presos no lo soportaban y terminaban muriendo. Sansón fue condenado a realizar trabajos forzados, bajo el rigor de los guardias y sin la vista. Por aquellos días los filisteos decidieron hacer una gran fiesta para celebrar la victoria sobre el Dios de Israel. ¿Qué mejor oportunidad para burlarse de Sansón? Como un títere fue traído desde la cárcel. La fiesta era en homenaje al dios Dagón, el dios pez. En ese momento estaba totalmente humillado en lo más profundo de su orgullo. Era solo un juguete y sin fuerza, pero decidió volver en sí y arrepentirse para regresar a los brazos de Dios. Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 611, dice: en el sufrimiento y en la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones. Le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le volvía gradualmente su fuerza, pero sus enemigos, considerándole como un prisionero, encadenado e impotente, no sentían apreciación alguna. Dios no puede ser burlado. Sansón despilfarró su vida y las consecuencias llegaron, pero en su ceguera física pudo ver su interior y recuperar la visión espiritual. Estaba recibiendo burlas de todos lados. En un lugar miserable decidió orar para morir cumpliendo el propósito que Dios le había encomendado en su vida. En Jueces 16, 28, Jueces 16, 28, entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y en el versículo 29 y 30 está el final de Sansón en esta tierra,
Dice, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó, «Muera yo junto con los filisteos». Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que allí estaban. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado durante toda su vida. La vida de Sansón fue una vida descontrolada, podemos decir una vida alocada, pero bastaron un par de horas o minutos para arrepentirse y estar a cuenta con Dios. En esta mañana todavía tenemos una oportunidad de rever nuestras vidas. No importa el tiempo que estuviste alejado de los caminos de Dios. Hoy podés decir, puedo recuperar la vista espiritual. Esta es una verdadera oportunidad que Dios te da para recomenzar a caminar hacia el cielo. Como dice el Salmo 138:7, Salmo 138:7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Lo último que hizo Sansón en su vida fue aprovechar la oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Hoy, Sansón integra la galería de la fe que está relatada en Hebreos 11. Es uno de los integrantes. Personalmente, por 15 años estuve lejos de Dios, pero un día paré y decidí que era mejor estar con Dios. Y cuando comencé a estar cerca de Dios, tal vez el paso más difícil de dar es cruzar el umbral de la puerta del templo. Tal vez ese es el paso más difícil que uno tiene cuando regresa a la iglesia, es volver a ingresar a la iglesia. Pero si cuesta, no tenés que dejar pasar. Si cuesta, no tenés fuerza, pedílas a Dios. Dios te va a dar fuerzas en abundancia. Y no olvidemos la primera parte de la oración de arrepentimiento de Sansón, de Jueces 16:28, que dice, entonces Sansón oró, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y al reflexionar sobre la vida de Sansón, nos encontramos que le gustaba proponer enigma a los filisteos, pero recién al final de su vida resolvió su propio enigma. Incendió y destruyó los cultivos de sus enemigos, pero permitió que sus vicios lo destruyeran. Dominó un león en su camino a Timnat, pero nunca dominó su propio yo. Fijó sus ojos en el brillo y seducción de Dalila y acabó atrapado por el pecado. Nunca estuvo sujeto a la autodisciplina y por eso fue disciplinado por sus actos. Buscó la falsa libertad y terminó siendo un esclavo. Jugó a que lo ataban y finalmente quedó atado. Acabó rendido en manos de sus enemigos, porque no se rindió en las manos de Dios. No quiso recorrer el camino de la justicia y terminó dando vueltas y vueltas en el molino de la cárcel. Gustó de la diversión y su penúltimo acto fue la diversión de sus enemigos. A pesar de todo, él recomenzó a vivir con Dios en el último momento de su vida. Y la gracia de Dios lo alcanzó. A pesar de que físicamente estaba ciego, podía decir, ahora veo.
en esos últimos minutos de su vida. ¿Querés decirle a Dios que se acuerde de ti? ¿Querés ser abrazado por Jesús y regresar al redil del Señor? No desaproveches esta oportunidad. Regresa a los brazos de Cristo. No importa en qué momento dejaste de estar cerca de Dios. No importa cuánto tiempo hace que no estás al lado de Dios. Dios siempre te da una oportunidad para recomenzar. Y hoy es una nueva oportunidad que tenés para recomenzar a caminar ese camino hacia el cielo. Cristo viene muy pronto. No te detengas. Solo recomienza nuevamente el camino tomado de la mano de Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día sábado que tú nos diste. También porque podemos estar a través de internet, de las redes sociales, compartiendo tu palabra. Señor, sé que tú vienes pronto. También es un momento que tenemos para poder recomenzar una vida tomado de tu mano. Tal vez alguno hace poco, tal vez alguno hace mucho, tal vez estamos dentro de la iglesia, pero necesitamos imperiosamente recomenzar a trabajar para ti, Señor. Ayúdanos a poner todos tus dones en tus manos. También pido, Señor, que acompañes a todas las personas que están sufriendo por el COVID-19 para que puedan ser auxiliados y que puedan salir adelante. También pedimos para que pase pronto la pandemia, poder volvernos a reunir en tu templo. Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos orientes siempre en este camino, en este recomenzar nuestra vida. Te lo pedimos todo, no porque lo merecemos, sino en el nombre de Jesús. Amén.